Y bueno, eso es algo en lo que todos más o menos coinciden, es decir, le ven, le distinguen perfectamente sus facciones. E incluso la gran mayoría de ellos no le conocían nada más que en fotografías, por no decir todos, excepto una persona que le conocía de muy pequeño. Lo cierto es que Felicín ha levantado mucha devoción en Illescas. Su tumba está siempre acompañada de flores y... Está abarrotada de flores, yo lo he podido comprobar esta mañana, y esto viene sucediendo desde hace casi 13 años. Lo que ocurre es que el fenómeno se sigue produciendo, con lo cual es plena actualidad. Hace unos días Rosa recibió una llamada de una persona que le decía que a ella nunca le había ocurrido, muy asustada, y le dijo: Rosa, me ha pasado esto, no sé cómo lo vas a tomar, pero he visto a Felicín al pie de mi cama. ¿Y cómo le has visto? Pues le he visto de pie, como era él. ¿Tú sabes si esta familia ha tenido en algún momento cierta vinculación con el espiritismo? No lo tenía. No. ¿Y la iglesia qué dice? ¿Qué dice el cura del pueblo? Bueno, pues con don Gregorio hemos hablado. Pues sí, muy bien. Vamos a ver, ¿qué dice? Don Gregorio, que es el que más tiempo lleva en el pueblo y conoce el caso desde que comenzó, ha preferido que no se le grabara, y con lo cual hemos respetado ese interés. Don Gregorio me ha comentado durante un buen rato que hemos estado hablando que él en su día lo que intentó es que no se mezclase lo religioso con esta fenomenología que él dice no entender y que él dice no meterse, pues simplemente por salud profesional. Él en los fenómenos la dijo el primer día que no se metería, y de hecho a mí me ha dicho que no entendía nada de esto, que no pone en duda ningún tipo de fenómeno, pero por supuesto sí le dijo el primer día que no confundiese para nada lo relativo a la religiosidad, lo relativo a lo religioso y a toda esa terminología que sin duda es inevitable cuando hablamos de santidad, de que es su madre le tiene por santo al niño. Por lo que hemos podido escuchar, la gente que ha visto a Felicín, la gente que ha tenido algún contacto con Felicín, es gente que acude a la consulta. En efecto, eso es algo que yo quería apuntar, Juan Antonio, y es muy interesante porque, excepto la familia, que evidentemente le conocía, aunque cuando él falleció, las hermanas son chicas jóvenes, las hermanas eran muy pequeñas, evidentemente. Y no creo que le recordasen plenamente como le puede recordar su madre y su padre, evidentemente. Pero excepto la familia, la gente que le ha visto no le conocía nada más que en fotografía. Sí. Bueno, por mucho que uno pueda ver una fotografía, una cara, por mucho que se impreguen en la mente de uno una cara, pues creo que es bastante significativo el hecho de identificarlo después y de verlo de cuerpo entero. Estas personas que lo han visto después de tener conocimiento de lo que les había ocurrido a otras anteriores, ¿o no? Pues yo creo que no todas. Yo creo que no todas, porque recuerdo un caso en particular en el que una señora acudía a casa de Rosa, como mucha gente acudió de fuera del pueblo, con lo cual, bueno, pues existiendo o viviendo en el pueblo cabe la posibilidad de esa relación y de ese conocimiento. Pero el que acude de otro punto de España, como han estado acudiendo muchos años, dudo mucho que pueda entablar conversación con cualquiera del pueblo, a no ser que sea un curioso. Y si evidentemente va a lo que va, a intentar solucionar un problema de salud, imagino que iría directamente a casa de esta mujer y que le diría, pues bueno, pues lo que me ha dicho a mí, lo que dice a todo el mundo. Yo lo pongo en manos de mi hijo, que es este que está aquí, que para mí es un santo, que falleció, y él a veces pues ayuda a la gente, y de esta forma lo hago. La mujer coge su fotografía, que la tiene plastificada, como digo, es la última fotografía que le hizo, y la pasa por la zona enferma. Pero vamos, a lo que me refiero es que los fenómenos que se han visto, que se han originado, todo sale de la consulta, ¿no? Gente que va a la consulta lo vive en su casa. En efecto. La gente que... ¿Siempre en Illescas o de otras provincias? No, de otras provincias. De otras provincias. Pero después de pasar... Después, eso sí. Es que es muy importante lo que ha apuntado. Claro. Yo lo tenía aquí señalado, es decir, si había habido, por eso decía que había habido alguna vinculación anterior con la madre, con Rosa. No, hay gente del pueblo que lo está viviendo, de hecho, todavía, pero hay gente de fuera que acudió un día a casa de Rosa, y que en su casa, en su coche, en una discoteca, como ella decía, en su trabajo,
han vivido este fenómeno. Pero siempre pasando por Rosa. Justo. Claro. Pero siempre después de haber acudido a su casa. Es muy agudo. Pero siempre después de haber pasado por Eso Rosa. es cierto. Ese es un dato importante. Muy interesante. Importantísimo. Ese es el dato. Claro. Ese es el dato más importante. Ese es el dato. Naturalmente. Es Rosa. Sencillamente. Rosa es evidentemente una persona catalizadora de fenómenos paranormales. O sea, esto está clarísimo. Algo que apoya esta hipótesis es que las figuras o las presuntas teleplastias del cementerio solamente se daban cuando ella aparecía. Claro. Todo el mundo las veía, en efecto, sí. como una posible proyección, eso es evidente. Todo el mundo las veía, pero ella me comentaba esta mañana que en el momento de desaparecer, pues también desaparecían. No. Profesor, ¿qué lleva a las personas a estas cosas cuando se enfrentan a situaciones límite? Sí. Porque, claro, la muerte de un hijo es una situación trágica. Claro. ¿Qué pasa en ese momento, en ese segundo, que se desata todo? Porque, claro, está claro que Rosa, antes del fallecimiento de su hijo, pues no tenía sensaciones ni había visto... Desde luego, es a partir de este suceso, lo veo exactamente igual que tú. Bueno, vamos a ver si ordenamos todo esto un poco. Por un lado, las curaciones. Claro, no tenemos elementos de juicio para poder opinar. Porque para saber si real y verdaderamente una persona ha sido curada de una enfermedad que no se puede considerar la curación dentro de una autosugestión, necesitamos, claro, una certificación médica, necesitamos un seguimiento de esa curación, necesitamos reconocimientos posteriores, en fin, lo que se hace, por ejemplo, en la Oficina de Comprobación Médica de Lourdes. Y aún así, todos sabemos, en fin, que subsisten críticas sobre esas curaciones también, y se llevan con el máximo rigor. Pues claro, no digamos en un caso de esto, ¿verdad?, en donde no tenemos un testimonio médico, en donde sí se habla de un bocio, y eso es muy interesante, pero por otro lado, claro, falta una certificación como es debido. Es el testimonio de un solo médico para estimar que realmente se ha producido una curación, sea de la índole que fuera, considerándola como, en su etiología, como sobrenatural o simplemente paranormal, pues claro, para poder llegar a esa conclusión, en fin, con alto grado de probabilidad, pues no solamente debemos de considerar el testimonio de un médico, sino, a ser posible, de tres médicos, para poder tener, en fin, cierto grado de probabilidad en el juicio. O sea que, en cuanto a las curaciones, a mí me parece muy bien, si Rosa nos está escuchando, que siga, porque todo lo que sea hacer bien al prójimo, aunque sea mediante la autosugestión, es decir, aunque sea provocando esa sugestión del sujeto, claro, es una maravilla. Sí. Porque tantas veces digo yo a médicos que me dicen, cuando se habla de casos curados por sugestión, es por sugestión, sí, pero si se cura, es por bendita sugestión. Lo que yo le decía, la fe. Naturalmente. Claro, la fe. Era lo que en una ocasión me decía el doctor Marañón sobre las verrugas. Dice, yo no sé curar las verrugas. En cambio, conozco a una curandera que vivía, no sé si en Vallecas, que eso las cura, las quita, pero vamos, yo pues, si quiero curar una verruga, pues tengo que utilizar pues eso, ácidos, o tengo hidrato de plata, en fin, ácido nítrico, o tengo sencillamente que ir a la cirugía, en fin, extirparlas quirúrgicamente. Yo no sé hacer desaparecer verrugas de la noche a la mañana. Bien, ¿cómo se curan esas verrugas? Pues por sugestión, porque la persona que recurre a esa curandera o sanadora está completamente convencida que va a ella y a cabo de cierto tiempo, cuando cumpla lo que esa mujer o ese hombre curandero le ha dicho, pues se va a curar. Y eso es lo que cura, lo que tú decías antes, Juan Antonio, de la fe. Evidentemente la fe pone en juego unos mecanismos que realmente no conocemos todavía hasta qué punto. Eso es lo interesante. Hasta qué punto puede curar. Cuando Jesús dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, un árbol se trasplantaría y se iría a la mar, y una montaña se cambiaría de sitio, con eso está dicho todo. Con esto lo que ha indicado es que la fe es capaz de realizar lo que no resulta
humanamente hablando, posible. Sencillamente. Ella Lo que es imposible. Ella desde luego es muy curiosa, porque ella a mí me ha preguntado, bueno, ¿usted qué ve cosas de estas? ¿Usted por qué cree que es esto? Porque es que yo no lo sé. Yo sé que mi hijo está ahí, pero ¿esto por qué sucede? Yo eso que están ustedes comentando, se lo he comentado a ella. Sí. Evidentemente hay una predisposición. Cuando uno quiere creer en algo o quiere que algo suceda, facilitar el camino para que verdaderamente suceda o subjetivamente suceda y a nosotros nos produzca ese efecto. Sí, claro. Así es. O sea que eso está claro. Es decir, no podemos, por lo tanto, pues hablar de curaciones en términos de curaciones, en fin, con una etiología pues somática, es decir, orgánica, no, porque nos faltan elementos para poder llegar a esa conclusión. Bien, pero pasamos la página del libro de este caso y nos encontramos con los fenómenos, profesor. Bien, nos encontramos, de todos ellos, claro, lo que más me ha interesado son esas apariciones. Claro, nos encontramos con que son varias personas las que dicen haber visto a Felicien. Podríamos haber tenido muchas más, lo que ocurre que tampoco hemos elegido, digamos, que testimonios diferentes para dar un poco de todo. Sí. Nos encontramos con varios testimonios de este tipo, en donde tendremos que empezar a considerar si se trata o no de una alucinación, y siempre que recurrimos a este término para intentar explicar algo, pues siempre nos encontramos con lo mismo, que las alucinaciones no son fáciles, es decir, no están ahí al orden del día. Una alucinación, siempre hemos repetido aquí, es síntoma de un síndrome. Una persona normalmente constituida psíquicamente normal, hasta donde se puede ser normal, pero vamos, ya nos entendemos lo que queremos decir con esto, dentro de, en fin, de una franja normal, pues no tiene alucinaciones. Los que estamos aquí, por ejemplo, creo que ninguno hemos tenido alucinaciones en nuestra vida. Yo por lo menos nunca he tenido una alucinación. Entonces, claro, esto pues hace pensar. Pero por otro lado, hay un dato muy interesante que es el que apuntó Juan Antonio. ¿Cuál es ese dato? Que todas estas personas que han visto a Felicien han pasado antes por Rosa. Entonces Rosa puede ser la inductora, sencillamente. Y entonces ya no podemos hablar de alucinación. Tenemos que hablar de sugestiones que se proyectan. Sí. Y entonces sí, porque esto se puede dar en una mente sana, en un psiquismo estable. Se puede dar perfectamente. Pero ya no es una alucinación. Sugestiones proyectadas. Sí, sugestiones proyectadas. Por eso Juan Antonio ha apuntado muy bien, porque la clave está ahí. Es decir, la pregunta que ha hecho ha sido crucial, ha sido fundamental para poder interpretar todo lo demás. ¿Y qué más podíamos decir? No, tenemos unas teleplastias. Tenemos las teleplastias, que, en fin, esto está claro, no están vinculadas al lugar. Las lleva, por decirlo así, va con Rosa. El hecho de curar a través de la fotografía de su hijo a Rosa, eso le da una seguridad tremenda en que está en relación con él, y esa seguridad tremenda en que está en relación con su hijo, pues también refuerza esas, llamemos, facultades, por decirlo de algún modo, que manifiesta Rosa. Esta es mi opinión sobre este caso, que evidentemente sí es interesante, y César ha hecho una labor espléndida, porque realmente las preguntas con las que yo me he encontrado de César pues eran preguntas fundamentales para poder llegar a emitir esta opinión. Hay algo que me ha sorprendido desde el comienzo, y es que no hay un solo testimonio de hombre. De hombres, sí, es cierto. Sí. Empezando por el padre, Felicien. Sí los hay. Lo que ocurre es que a las horas en las que yo he estado en el pueblo, evidentemente los hombres están trabajando, y yo he ido tirando de mujeres. Pero tú sabes sí que los hay. Tú sabes que hay testimonios de hombres. Bueno, también me ha interesado lo que decía Pilar, de su hijo, que a los 4 años se encontraron que estaba hablando con nadie, pues no era visible nadie, y dijo, sí, estoy jugando con Felicien. Yo les voy a contar, porque es lo primero que me ha venido a la mente, un caso muy semejante de un amigo mío. Yo no puedo decir quién es, claro está, pero es una persona que en fin, que yo aprecio muchísimo. Es muy inteligente,
ganó 3 oposiciones en profesiones de estas, en fin, en las que hay que estar con los pies en la tierra, y además las 3 las ganó con el número 1. Su madre se movía en un medio espiritista, y él me contó a mí que cuando tenía pues unos 3 o 4 años, él jugaba con una hermana suya que había muerto. Y me lo decía completamente convencido. Es más, me contó que una ocasión una tía suya se quedó sumamente sorprendida, porque al lanzar una pelota hacia su hermana invisible, la pelota se paró en el camino sin rebotar sobre nada y volvió a su mano. Pero, profesor, ¿es de aplicación a un niño de 4 años esta sugestión proyectada, por llamarla de alguna forma? Bueno, es que en este momento, precisamente, yo estoy intentando, en fin, comparar este caso con ese otro conocido, que me merece pues mucho crédito por la persona de la que se trata, y en función, lo que tantas veces hemos dicho, cuando nos encontramos con un caso un poco nuevo, entonces siempre hay que ir a ver si hay algún antecedente, y en función de la credibilidad de ese antecedente podemos decir no que ese caso sea auténtico, pero que sí puede serlo. Es que, señores, vamos a detenernos aquí, exactamente, profesor, vamos a detenernos aquí. Sabemos que los niños tienen libre acceso a dimensiones o a planos o vayas a saber qué. Sí, justo. O una percepción. Sí, Juan Antonio, todo hace pensar que los niños en esas edades muy tempranas es como si todavía no estuviesen enteramente aquí. Es como si estuviesen en condiciones, en fin, de asomarse a ventanas de otra dimensión. Y yo tengo varios casos muy interesantes, no solamente yo, Pero es que yo estaba pensando que posiblemente este niño viera algo, porque un niño no va a mentir con 4 años. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pongamos que sus padres están dentro del ámbito de Rosa. Sí. ¿El niño qué puede escuchar? Pues conversaciones, fíjate lo que ha hecho Rosa, fíjate Felicín. El niño ve algo y enseguida lo interpreta como que eso es Felicín. Sí. Bueno, esto es, el niño ha podido ver algo y entonces interpretarlo según esas pautas, claro. El niño escucha y dice, pues esto debe ser. Eso desde luego. Pero, considerando precedentes, que los hay, nos encontramos con sucesos en niños que realmente son impresionantes. Yo creo que aquí hemos traído algún caso de estos. Creo recordar un niño muy pequeño que decía a su madre que su hermano muerto le decía que la iba a llevar enseguida con él y que no se preocupara su madre. Hombre, habría que conocer tantos y tantos casos de sus amigos imaginarios. Amigos imaginarios. O sea que el testimonio de los niños es un testimonio que hay que tener muy en cuenta. Yo tengo algunos casos estudiados por mí de supuestas visiones, en fin, trascendentes de niños, y la verdad he de confesar que siempre que las repaso, cuando las recuerdo, o cuando sencillamente cuando leo hechos de otras personas, en fin, que lo han investigado, la verdad es que en ocasiones uno se queda sorprendido y no sabe qué decir, no se sabe cómo interpretarlo. Esto es cierto, sí. Bien, pues aquí estaba el caso de Felicín. Sí, es muy interesante. En Illescas. La labor es muy buena la que ha hecho César. Illescas, provincia de Toledo. Allí desde hace 13 años, pues dicen que Felicín aparece. ¿En qué contexto? Pues ya lo hemos escuchado aquí. ¿Soluciona el caso? Pues imagino que ninguna. La que le quiera dar Rosa. Yo creo que no se puede decir, de nuestro punto de vista, otra cosa de lo que hemos manifestado. Yo le diría a Rosa que siga hablando con su hijo, porque tal vez sea cierto que está hablando con su hijo. ¿Por qué no? Eso no hay quien se lo quite. Claro. No, evidentemente que eso no se lo va a quitar nadie. Y ella es muy feliz así. Ni yo pienso quitárselo, porque entre otras cosas es que no soy quien para quitárselo, ni tampoco tengo los conocimientos necesarios, y creo que nadie los tiene, para decirle: Rosa, está usted equivocada. Claro. Creo que nadie podría
hacer una afirmación de Nosotros en esta mesa únicamente nos hemos limitado a analizar objetivamente los hechos. Exactamente, pero dejando la puerta abierta para que Rosa siga dejando entrar a su hijo. Así lo hemos conocido y así hemos intentado darlo a conocer, el caso de Felicín. Bien, pues una noche apasionante. Sí, muy apasionante. La verdad es que me ha tenido con la atención tensa. Bueno, un poquito de humor. Bueno, César, ¿has comido bien en Illescas? Sí. Pues no he comido muy bien, porque he comido muy deprisa, pero no he comido mal, profesor, ahora puede. ¿Y qué habrá comido? Esto es lo que se va a organizar. Probablemente mañana tendremos alguna noticia de algún nene gordito que ha desaparecido. Seguro. Dice que no ha comido bien. Que no ha comido bien. Profesor, le invito al cine. ¿Cómo? Le invito al cine a ver la última de Coppola. ¿Al cine? Sí. Pero, ¿a ver qué? La última de Ford Coppola. La última película. ¿Pero por qué voy a ver ese filme? Dígale usted el título, señor Cebrián. Pues Drácula. ¿Pero para qué voy a ir a ver a Drácula con lo que tengo aquí? Pero es la posibilidad de conocer a mi familia. No, si yo supongo cómo será. No lo puede suponer, porque hay unas mujeres guapísimas. Y ya le gustaría a usted estar o tener libre acceso en mi mundo.